apoya a las empresas extranjeras interesadas en el mercado español, suizo. Lo que solemos llamar business location, es decir, establecerse ahí. ¿Cómo lo hacen? Bueno, aquí está un poco descrito. Creo que ya lo han comentado, esta presentación luego os la haremos llegar, ¿vale? Entonces no hace falta que toméis apuntes, luego veréis que algunos slides casi ni me paro, toda esa información os la haremos llegar, ¿vale? Entonces, bueno, si eventualmente una empresa española está interesada en el mercado suizo para, digamos, establecerse ahí, investigar, etcétera, pues bueno, nosotros hacemos un poco de aterrizaje desde el Swiss Business Hub con Switzerland Global Enterprise y con el ecosistema, pues bueno, aquí lo explica un poco, ¿no? Damos información, visita y conectar, pero básicamente podríamos simplificarlo en la parte de aterrizaje. Entonces, los Swiss Business Hub, es decir, nosotros hacemos principalmente dos cosas, tenemos dos mandatos, como decía anteriormente, exportación e inversión. La exportación la veis aquí, por cierto, no lo he dicho, como veis mi presentación está en inglés, bueno, pero entiendo que la podéis seguir fácilmente. Entonces, bueno, tenéis aquí las seis verticales que nosotros trabajamos de fomento de exportación principalmente, ¿no? Donde os puede interesar, ya sé que hay empresas de varios sectores, pero lo que estamos hablando más, como veis, nosotros diferenciamos biotech y pharma y luego lo que llamamos medtech o medical technology. Y ahí tenéis un poquito las diferentes verticales que trabajamos y en Invest tenéis lo mismo, ahí estaríamos en Health. Entonces, ya entrando un poquito más en materia, os voy a contar, ¿no? Pues qué es lo que ofrece Suiza para una empresa que está establecida ahí. Sé que Juan, mi homólogo, luego va a comentar también algunos datos, pero bueno, para que tengamos una idea así muy general de Suiza, ¿no? Ya sabéis que Suiza es un país en el que se hablan 4 idiomas, aunque principalmente es el alemán. Luego tenemos el francés, aquí tenemos abajo a la derecha, ¿no? Un poco la distribución geográfica, aunque el romance aquí en rojo parece que se hable mucho, realmente es un 1%, ¿no? Pero bueno, es bueno saberlo, aunque también os digo que en Suiza el inglés es comúnmente conocido y muchas veces os vais a encontrar que el castellano también. Está dividido el país en 26 regiones que se llaman cantones y que es un poco equivalente, ¿no? Bueno, desde España es fácil entenderlo porque tenemos también una estructura descentralizada. Después, para que os hagáis una idea, el 74% del PIB en Suiza se genera por servicios, un 25% por industria, que es bastante, como os podéis imaginar, y menos de un 1% es agricultura. Evidentemente, Suiza está en el corazón de Europa, por lo que evidentemente el primer socio de Suiza comercial es evidentemente la Unión Europea. Y bueno, la estructura de las empresas también similar a España, ¿no? La grandísima mayoría, estamos hablando del 99% son pequeñas empresas, pero evidentemente es verdad que ese otro 1% estamos hablando de empresas muy grandes y aquí tenéis, ¿no? La frase que dice que Suiza es un país con la mayor concentración de empresas del Fortune 500, ¿no? Entonces, bueno, hay esa estructura. También es curioso que es importante saberlo, las empresas suizas, aunque muchas veces son muy pequeñas, se internacionalizan muy rápido. Un cliente muy común que nosotros solemos tener son startups directamente, que salen de la universidad, montan una pequeña startup y en breve se internacionalizan. Esa visión la tienen también porque al final Suiza es un país grande, ¿no? A nivel económico, pero bueno, se queda rápidamente pequeño para ciertas empresas. Aquí, resumido un poco, estarían los motivos que podríamos decir, ¿no? Que son el por qué establecerse en Suiza, ¿no? Que al final es el título de la presentación que yo estoy haciendo, o por qué Suiza en general, ¿no? Porque a veces estamos hablando de establecerse ahí solo para invertir, sino a veces para vender, ¿no? Porque al final es una plataforma, es un país pequeño, pero es una plataforma internacional para Europa y para el mundo entero. Una de las principales que podríamos decir es el ecosistema, ¿no? Cómo Suiza, el ecosistema, luego lo veréis en algunos mapas y algunos ejemplos, cómo el ecosistema suizo trabaja muy bien coordinado. Estamos hablando del sector público, el sector privado, universidades, centros de investigación, colaboran mucho y de manera muy pragmática, muy eficiente. Y eso pues a una empresa que es del sector, que se quiere establecer y potenciar su actividad, que rápidamente, no estoy diciendo que sea llegar, Suiza no es un mercado fácil, lo estábamos comentando antes, pero una vez uno ya se establece en Suiza es fácil poco a poco ir entrando en ese ecosistema y poder colaborar con los diferentes agentes. La atracción de talento, bueno, es evidente, ya no solo por el talento que genera Suiza, sino por la capacidad que tiene de atraer, ¿no? La proporción de expatriados en Suiza es importante, sobre todo en las multinacionales y en empresas que son internacionales.
A nivel regulatorio, pues es un país muy estable, ¿no? Muy pragmático. No suele haber grandes cambios, sino adaptaciones a la estrategia que tiene el país, pero siempre se hace con consenso y poco a poco. Y luego, bueno, es un país, Suiza, donde la innovación forma parte del ADN, ¿no? De la cultura empresarial, en las universidades, etcétera. Y bueno, luego lo veremos con algunas cifras de inversión en I+D. Y bueno, aquí a la derecha os he puesto algún datito más en concreto del sector MedTech, ¿no? Pero las razones por las que muchas empresas se han establecido ahí, como podéis ver, ¿no? Pues el know-how que puede haber, la economic conditions, etcétera. Bueno, un poco lo que he dicho. Lo dejo ahí, lo podéis ver luego un poquito más en detalle. Hay algunos otros motivos, pero como van a salir durante ya la presentación de manera implícita, pues sigo avanzando. Os he puesto aquí porque algunos entiendo que vais a ir, ¿no? Eventualmente a Suiza, habéis estado, pero bueno, hay algunas cosas a tener en cuenta de la cultura de negocios en Suiza. Bueno, es muy conocido el tema de la puntualidad por los relojes. Hay más cosas, pero bueno, en general, hoy en día también depende del sector, pero el suizo es bastante pragmático. Es verdad que la aversión al riesgo es importante, ¿no? Como decía antes, no es fácil entrar al mercado suizo justamente por eso, ¿no? Porque es necesario transmitir esa seguridad, digamos, pero una vez eso se hace, las cosas, digamos, que se facilitan, ¿no? Tampoco es fácil entrar muchas veces en el mercado español, eso lo conocemos todo, ¿no? Hay que habituarse un poco a las diferencias. Y bueno, os he dejado algunas notas aquí para que lo tengáis, pero tampoco creo que sea necesario que me extienda mucho más aquí. Luego es verdad que se suele pensar en Suiza como un país donde el coste es muy alto, ¿no? Eventualmente de crear ahí una pequeña, ¿no? A lo mejor una empresa de vosotros diga, están pensando en crear un pequeño equipo en otro país. Y es verdad que Suiza tiene ciertos costes, como podríamos pensar en los costes salariales que puedan ser altos, pero es verdad que si tenemos en cuenta todos los costes, ¿no? Por ejemplo, la parte impositiva, la productividad, etcétera, pues eso muchas veces se compensa. Y de hecho, si aquí tenemos una gráfica, ¿no? De un estudio de Deloitte, que es verdad que la gráfica a mí me genera un poco de confusión, pero quedaros con la idea de que al final estamos hablando en Suiza en costes más o menos equivalentes a Alemania, Holanda o Reino Unido, cuando tenemos en cuenta todos los costes. Y aunque aquí veis, ¿no? Algunos ejemplos del coste de la parte impositiva del impuesto de sociedades, también tened en cuenta que también se le aplica, ¿no? Como sabéis, el impuesto es del 15% de la OCDE para las empresas que tienen un revenues de más de 750 millones, pues eso estaría, ¿no? Porque veis el Zucca que pone 11,85, pero en esos casos tenemos ese mínimo, también tiene el mínimo del 15%. Os hemos puesto aquí también unos eventos, no me voy a parar, lo podréis tener del sector que pueden ser interesantes que pasan en Suiza. Entonces, bueno, esto le podéis echar un vistazo después. Bueno, brevemente también para que tengáis un poquito una idea, el sistema, ¿no? de startups, el ecosistema de startups suizo es muy potente, como os decía. Hay grandes universidades en Suiza, ¿no? Como está la EPFL o la Universidad de Zurich, la ETH, que son conocidas internacionalmente y fomentan mucho el espíritu emprendedor. Es decir, a nosotros nos pasa a veces que nos contacta directamente casi un estudiante que está a finales de su máster, doctorado y ya vienen con startups, ¿no? Entonces vais a encontrar que ese ecosistema es muy dinámico y aquí os he puesto un pequeño ejemplo, ¿no? Os hemos puesto un pequeño mapa de diferentes zonas donde podéis ver algunos clústeres, donde están centros de investigación y algunos ejemplos de grandes startups, ¿vale? No entro, como decía, al detalle porque, bueno, creo que hoy es más de ideas generales y luego si queréis entrar al detalle podéis hacer preguntas al final o eventualmente podemos continuar las conversaciones bilateralmente. Pero bueno, que tengáis en cuenta que el sector de la salud, ¿no? Es un sector muy importante para Suiza. Aquí tengo ejemplos también, ¿no? De ya la parte más de la parte inversión en Suiza. Sabéis que el sector financiero en Suiza es muy potente y eso también ayuda al ecosistema de startups y de innovación, porque bueno, si tienes un sistema financiero que facilita, pues sabéis fácilmente que hacer investigación sin fondos económicos suele ser un poco complicado, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Las rondas de financiación, pues como el sector biotech pues ha tenido un gran crecimiento en el último año, lo mismo con
Con healthcare sí que vemos en MedTech una caída. Es difícil, yo creo, analizar los datos de los últimos años porque, claro, ves 2020, todos sabemos lo que pasó hace 5 años, hay un gran crecimiento y ahora parece que todo se está volviendo un poco a la normalidad, ¿no? Que vemos aquí a la derecha. Claro, yo estoy señalando con el ratón, pero creo que vosotros no lo veis, ¿no? Bueno, estaba yo intentando aquí, básicamente, voy a coger el boli aquí a la derecha. Estaba comentando un poco esto de aquí y lo que os decía el crecimiento aquí, ¿no? Que teníamos de biotech, la inversión en startups y aquí la bajada un poco en medtech. Pero bueno, que aquí vemos un poquito el porcentaje, ¿no? La gran cantidad de dinero que estamos hablando es del 50% se está invirtiendo en el sector health. Eso, lo que decía, resume un poco el tamaño y la importancia del sector para Suiza. Entonces, ya entrando en Life Sciences, en la industria, nosotros en nuestro caso la tenemos dividida, tenemos Pharma y Biotech por un lado y luego tenemos MedTech por otro lado con la parte digital. Entonces, yo voy a hacer la presentación así, ¿vale? Para que tengáis unos pequeños datos. No me he quedado con la hora en la que he empezado, creo que llevo ya casi 10 minutos, pero bueno, creo que me quedan unos 5, ¿vale? Lo digo por si algún momento veis que me alargo por el chat, me podéis avisar porque no veo la hora. Perdón, ¿eh? Nada, Entonces, no te bueno, el sector preocupes. Perfecto, muchas Vamos gracias. bien. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, un poquito para que veamos un poco la estructura y el tamaño del sector farma y biotech, ¿no? Pues bueno, tiene más de 1.000 empresas. Aquí un dato que es bastante importante, ¿no? Es la cantidad que estamos hablando de 9 billones que este sector de francos suizos, que bueno, más o menos en euros sería un poquito más. Tenéis aquí abajo a la derecha el cambio actual, pero bueno, podríamos verlo en euros porque la diferencia tampoco, para que hagáis una idea. La inversión en I+D es, bueno, lo veis aquí, es un sector que evidentemente la inversión es importante, ya no solo es la inversión, ¿no? Sino la estabilidad, etcétera. Eso lo conocéis bastante bien. En los empleados que tiene, al final muchas empresas suizas de este sector, ¿no? Como vamos a ver, bueno, ya están aquí, Roche y Novartis, tienen unos empleados bastantes, son multinacionales, están bastante presentes aquí en España. De hecho, las exportaciones e importaciones entre España y Suiza se explican en gran parte por el volumen de este sector y evidentemente estas empresas y otras pues lo explican, ¿no? Estamos hablando de alrededor, Suiza es un país exportador, ¿no? Aquí vemos que el 40% viene de este sector y como decía, pues es que tenemos aquí a nuestros amigos Roche y Novartis, entre otros, que son gran parte de la explicación. Y luego, bueno, un dato importante a tener en cuenta es que Suiza es a nivel farmacéutico es el principal productor en Europa, con diferencia. Bueno, aquí estamos hablando de datos de 2021, pero bueno, que no creo que haya cambiado sustancialmente. Luego, para que tengáis una visión, ¿no? del mapa de dónde están las empresas un poco establecidas, aunque esto es verdad que hay como estos círculos, si veis el azul, ¿no? Que estamos hablando de I+D, el azul está por todas partes, no solo está aquí a la derecha, pero bueno, se considera que hay una concentración mayor aquí, en la región azul. Producción tenemos sobre todo en la zona de Basilea, aquí es donde están nuestras amigas Roche y Novartis, y luego distribución, bueno, la zona más de Zurich, Zug, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, para que tengáis una idea de este mapa, ¿no? El por qué está esto vacío, bueno, para los que no conozcáis Suiza, esta zona de aquí es bastante montañosa. No quiere decir que no haya nada, pero generalmente pues muchas empresas se concentran aquí porque, digamos, es la zona más plana y más fácil, ¿no? Para encontrar un espacio donde producir, distribuir, etcétera. Os he puesto aquí también unos ejemplos de empresas del sector para que lo tengáis, ¿no? Que están en Suiza y también pues empresas del sector biotech que también tenéis en el país, que eso siempre va bien porque luego pues podéis cotillear un poquito y eso bueno, aquí no entro porque eso lo podéis ver tranquilamente. Y después la parte, como decía, más de tecnologías médicas, ¿no? Que podríamos simplificar como, ¿no? Con más aparatos y parte digital pues es un sector también muy importante en Suiza, que nosotros por eso trabajamos por separado. Tenemos más empresas, ¿no? Incluso porque quizás pueden ser más de menor tamaño, aunque también hay grandes empresas, tenemos aquí 1.400. Vemos aquí, ¿no? Que la inversión es un poco más reducida que en comparación con el sector farma, pero bueno, tiene sentido, aunque emplea, al menos en Suiza, a más gente, 70.000. Aquí tenemos un poco las ventas del país, perdón, del sector, que son bastantes, como podéis ver. Tiene un balance positivo. Bueno, sabéis que en ese sector, pues tanto Estados Unidos como Alemania son grandes competidores, pero bueno, Suiza pues tiene
tiene un factor exportador importante en este sector. Bueno, pues el crecimiento del sector, lo hemos visto antes en los datos de inversión en startups, pues sigue siendo positivo y sigue creciendo. Tenemos aquí un mapa que tampoco me paro mucho porque mi compañero Juan tiene algo parecido, pero también para que veáis, otra vez no, aquí tenéis un poquito más dividido por subsectores, pero veis que la concentración vuelve a estar en esta zona de aquí. También hay aquí en la zona del Ticino, la zona tocando a Italia, en el sur de las montañas. Pero bueno, siempre va bien. No sé qué el viaje que eventualmente estáis organizando y hagáis, pues bueno, lo bueno de aquí es que os movéis de punta a punta fácilmente con tren y podéis visitar fácilmente varias empresas y instituciones. Aquí otro ejemplo, ¿no?, de grandes empresas del sector que tenéis en Suiza de la parte MedTech. Roche vuelve a estar arriba, pero estamos hablando en este caso de Roche Diagnostics, que es otra empresa dentro de Roche. Y bueno, algunas como es Trauma muy conocidas, Ipsomed, que también están aquí en España, que nosotros trabajamos con ellos bastante a menudo. Tenéis aquí, tampoco voy a entrar a comentar, pero siempre es muy útil estos mapas, ¿no?, de la parte digital health, que Suiza está invirtiendo mucho. De hecho, tuvimos una visita de alto nivel de Suiza a España el año pasado, justamente para conocer el sector en España, la digitalización que está llevando España y sus diferentes regiones, porque bueno, pues Suiza lo vio como un buen ejemplo para sacar lecciones, implementar eventualmente en Suiza. Y aquí, bueno, tenéis por sectores y subsectores las diferentes empresas del sector. Yo estoy terminando ya. Aquí, bueno, tenemos un testimonial, pero bueno, al final Suiza, además de los mensajes, ¿no?, que os he pasado ya, también es un país que ya no es una solo plataforma europea. Es verdad que no es parte de la Unión Europea, mucha legislación está bastante homologada y la experiencia, ¿no?, de conexión entre el mercado de la Unión Europea y Suiza tiene muchos años de tradición ya, pero además Suiza es un país internacional que permite fácilmente saltar a otros continentes o a otros países, incluso europeos no miembros de la Unión, gracias a muchos acuerdos que tienen, ¿no? Y bueno, luego tenemos un ejemplo de una empresa, así que yo no me voy a extender. Brevemente os dejo aquí, tenéis mis datos de contactos, os voy a pasar la información, esto como os decía, y aquí a la derecha tenéis algunos documentos que podríais cotillear, que explican bastante bien, pues bueno, las opciones que ofrece Suiza, cómo entrar, etcétera, a nivel legislativo, fiscal, ¿vale? Así que cualquier cosa que necesitéis, ahí la tenéis y podéis contactar conmigo. Pues muchísimas gracias, un placer, y bueno, si hay preguntas, aquí estaré hasta el final de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillem, por la presentación. A las preguntas, si os parece, vamos a dar paso después de todas las intervenciones. Antes de dar la palabra a Juan, el consejero de la Oficina Comercial en Berna, recordaros que estamos grabando la sesión, la vamos a compartir con todos los asistentes una vez finalizado el webinar, junto con las presentaciones de los ponentes. Por eso también os agradecería que no grabarais en paralelo. Nosotros ya lo estamos haciendo y vamos a compartir la grabación. Muchas gracias, Juan, cuando quieras. Muchísimas gracias, Rada. Muchas gracias a todos por asistir. Creo que veis mi pantalla. Voy a presentar, la Sí, verdad es que yo ahí. creo que es una presentación muy complementaria de la de Guillem. La estáis viendo, ¿verdad, Rada? Sí, la puedes poner en pantalla completa, por favor, porque Sí, la estamos viendo más pequeña. sí, está tardando en abrirse bien porque no lo visualizo como antes. A ver. em, Bueno, mientras tanto, simplemente destacar que se complementa con lo que ha presentado Guillem. Voy a entrar más en detalle en cifras de intercambios bilaterales y a ver si consigo compartirlo como lo compartía antes. A ver si aquí ya está. Sí. A ver. No, No, a ver. no te, A ver, no sé no te si quizá... preocupes. No, Sí, ahora lo es que curioso porque antes se ha conseguí... activado. mm, Sí, a ver. Ujú. Yo creo que An- desde
desde el botón de compartir y poner como pantalla Pues, completa. a ver, no sé si chicas podéis cambiarlo, porque antes me apareció una opción muy clara, pero ahora no la veo. No solemos usar Zoom, solemos usar Teams, Arriba en y lo que vista, yo veía antes no lo veo ahora. No sé si vosotras veis. Ah, sí, sí, así debe ser. ahora sí. Perfecto, ya, por fin. Pues No, nada, a ver, lo veis solo un bien ahora, ¿no? segundito. Espera que se está tardando ahora sí, 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 he sí, conseguido verlo como lo veía antes con Guillem, o sea que sí, todo sí. perfecto. Genial. Pues no, básicamente nosotros, lógicamente, como el principal sector de los intercambios bilaterales comerciales entre España y Suiza es el de ciencias de la vida, también el químico, hemos trabajado bastante estos últimos 4 años que llevo en la oficina. Tenemos ya un estudio publicado en nuestro portal que están actualizando el equipo de becarias que hay este año en la oficina. Están conectadas, de hecho, Clara y Ángela, que me acaban de ayudar con la técnica. Son más jóvenes y se lo conocen mejor. Y en breve esperamos publicar los datos que voy a presentar aquí. Estos datos son actuales, pero aún no están publicados en nuestro portal. Entonces, básicamente, bueno, voy a explicar el contexto económico, la situación macro, cómo es el sector en Suiza, cómo es el español, para que veáis la complementariedad, cómo son los flujos bilaterales y luego acabaré con unos mensajes principales. Desde el punto de vista macro, la verdad es que bueno, el mensaje principal es la gran estabilidad. Aquí veis mucho dato, muy apermazado. Básicamente sí que España destaca por el crecimiento, como sabéis todos, a nivel mundial, como economía avanzada que más crece y también la zona euro. Suiza crece menos, pero es muy estable, es menos sensible a los ciclos, booms inmobiliarios, recesiones. En el desempleo tienen una tasa básicamente friccional, o sea, el que quiere trabajar, trabaja, básicamente. Es cierto que el 2,9%, si se define en concepto internacional, vendría a ser un 4 y pico, pero bueno, es menos de la mitad del desempleo que tenemos en España. La inflación también es muy baja, lo veis aquí. Además, en mensual es negativo, es decir, que es una inflación baja y que se está desacelerando. Y el tipo de referencia del Banco Central sigue mucho la pauta del BCE, pero está por debajo por el hecho de que la presión inflacionista es menor. Y el tipo de cambio, históricamente, uno de los retos que tienen los gestores de política económica en Suiza y el Banco Central en particular es la tendencia a apreciación del euro, del franco, perdón, de su divisa. Y esa apreciación, esa tendencia a que crezca en valor, hace que sus exportaciones pierdan competitividad. Dicho lo cual, como es una economía de pymes muy innovadoras, esa especialización en sectores tecnológicos hace que en muchos casos en mercado nicho la sensibilidad al precio sea más baja, con lo cual sí que afecta, pero menos de lo que afectaría a otros países más centrados en sectores de bajo valor añadido. Entonces, en una frase, resumiendo esta transparencia, que os quedéis con la idea de que es muy estable el mercado. Aquí en flujos comerciales también muchos datos, pero por resumir, España es 5 veces Suiza en población. En cambio, Suiza en términos de PIB es en torno al 60% y eso se refleja en la riqueza per cápita del país, que viene a ser, sin ajustar, en términos nominales es el triple, o sea, la renta de cada ciudadano en Suiza viene a ser el triple, o lo que produce cada ciudadano en Suiza es el triple de lo que produce en España, pero si lo ajustamos por el coste de vida, la diferencia de precios en un país y en otro, tenemos que esa diferencia, en vez de ser del triple, viene a ser en torno al doble, un poco menos, de hecho. Flujos comerciales, el sector, ya lo dije antes, farmacoquímico es la principal partida tanto de exportaciones de Suiza a España como de España a Suiza. Aquí veis el reflejo de los últimos años. Digamos que el principal elemento, o sea, lo más llamativo de estos últimos ejercicios ha sido que en 2021 hubo un boom de exportaciones de Suiza a España por el contrato que firmó la farmacéutica suiza Lonza con el laboratorio Rovi en Madrid para el embotellamiento industrial de la vacuna de Moderna. Eso hizo que hubiera un boom, más que se duplicaron, vamos, se multiplicaron por más que dos las exportaciones de Suiza a España. Luego eso se traducía en exportaciones de España al resto del mundo. Entonces aquí veis que frente a los 8.000, 9.000 millones de euros que exportó Suiza a España en 2021, eso ha caído a un poco menos de 7.000 en 2022, luego un poco menos de 5.000 en 2023 y ahora nos situamos en ese nivel, en torno a 5.000, que era el nivel tradicional. Volvemos un poco a lo que había antes de la pandemia. Veis también aquí que el 52% de las exportaciones de Suiza a España son del sector farmacoquímico
y que para Suiza, España es el noveno destino de exportación, o sea, tiene una importancia considerable. De España a Suiza, lo que tenemos son volúmenes de exportación superiores. Solemos tener un saldo bilateral positivo, lo veis en la casilla en verde en el centro de la pantalla, con la excepción de 2021 por el boom que hubo a raíz de la vacuna de Moderna, pero la tendencia es al superávit y con unos flujos de en torno a 5.000, 6.000 millones, que bueno, no han variado tanto como ha sucedido en 2021 con el contrato de Moderna con Lonza. España es el noveno origen de las importaciones suizas. De nuevo, sucede que España es más importante para Suiza en clasificación como proveedor y como destino que al revés. Y nosotros exportamos más a Suiza que a países mucho más grandes en población y también en PIB, como México, Turquía o Japón. Es verdad que más distantes, pero bueno, es un dato a tener en cuenta. Y como dije antes, es el principal capítulo de nuestras exportaciones, es el 48% de lo que exportamos a Suiza, seguido de vehículos. España es el segundo fabricante de vehículos en Europa después de Alemania. Y el 10% en alimentos, somos el principal proveedor de frutas y verduras, y aquí también También se puedo incluye bebidas encontrar. como el vino, ¿no? Pasando ahora a las inversiones, lo que tenemos aquí es unos flujos más importantes de Suiza a España que de España a Suiza. Veis, de hecho, en la parte de arriba, en la flecha de arriba, que en 2020 Suiza fue el segundo de origen de las inversiones, de los flujos de inversión directa extranjera después de Estados Unidos, y con muy poca diferencia porque hubo tres operaciones financieras. La compra del operador bursátil español BME por SIX, la compra de la aseguradora Caser andaluza por Helvetia, aseguradora suiza, y el traslado de Credit Suisse de Londres a Madrid para la prestación de servicios financieros en la Unión Europea. Credit Suisse absorbido luego en 2024 por UBS. Aquí lo que tenemos son flujos que van cayendo. Después de 3.900 millones de euros en 2020, pues ese fue un año boom. Ha caído. Lo que pasa es que en cualquier caso vemos que el segundo origen ha pasado a ser el sexto en 2023, o sea que es un importante inversor. A la inversa, veis abajo en la flecha que los volúmenes son más modestos, con la excepción de Celnex, el operador de torres de telecomunicación que es líder en el sector en Suiza y que invirtió en 2019 y 2017. Y veis en la distribución de sectores de inversión que en el caso es mucho menos notable que en el caso comercial. Veis que en el stock de inversiones de Suiza en España es el 7%, y en ese stock se incluye, ya lo has mencionado Guillem, Roche, Novartis, entre otras muchas empresas suizas. Como operaciones recientes, lo veis en la casilla verde del centro, en el sector tenemos en salud Novartis, Roche, Vifor, Sanifit, para terapias renales, Oculis, Ipsomed, Galderma, que han ido invirtiendo en los últimos años, y en el caso químico Arsada. O sea que es un sector que no solo existe, sino que además es dinámico y sigue invirtiendo. Complementa lo que ha dicho antes Guillem sobre el carácter innovador de Suiza. Yo aquí reflejo los rankings en los que más destaca. Lleva 14 años consecutivos liderando un ranking de innovación, un índice de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Es el país europeo con mayor ratio de patentes registradas per cápita y duplica el valor del segundo, que es Suecia. También en el rango del IMD, la Escuela de Negocios, es el segundo en competitividad. Y hay otro indicador sobre la capacidad de atraer talento, y que lidera desde hace más de una década. Y se ve también en el gran porcentaje, en torno al 28% de los residentes en Suiza son extranjeros, la mayoría de los países vecinos, Alemania, Austria, Italia y Francia. Y en el mercado de trabajo en torno al 33-35% son extranjeros. Y desde el punto de vista de las startups, lo mencionó también Guillem, en una clasificación de Startup Link es el décimo mejor ecosistema del mundo. Pasando a los datos, para que veáis el peso que tiene este sector en la industria, en la economía suiza, aquí veis que si tenemos en cuenta la facturación del sector por país, Suiza ocupa la posición séptima, con un 3% del total a nivel mundial, pero claro, hay que pensar que eso supera el volumen de Francia y de España, que son países mucho más grandes en población y también más grandes en PIB. Si pasamos a ver la distribución, ya lo señaló antes Guillermo, o sea que no me detengo mucho. Aquí tenéis empresas, las principales, Nestlé, por el componente que puede tener también de desarrollos químicos y de nutracéutica más que de farmacéutica propiamente dicha, son Roche y Novartis los más conocidos.
Y aquí, ya tendréis mi presentación después, veis que también, y lo ha dicho Guillem, que hay un reparto por regiones. Veis Basilea ciudad, destaca por Rossino Novartis, pero también está Zúrich, está Argovia, que es en la zona alemana, pero también Vaud, está Ginebra, Berna, que es un cantón bilingüe, o sea que se reparte tiene un reparto bastante amplio por el territorio. Aquí veis, ya lo señaló Guillem, o sea que no me detengo, arriba a la izquierda tenéis Basilea, el principal centro, abajo a la izquierda tenéis Ginebra y Lausana. Y Berna y Zúrich, Berna está en el centro, lo veis más oscuro. Es cierto que abajo a la derecha si veis Tesino, que tiene cierta relevancia en la región, es decir, si nos fijamos en la zona del sur, sería la más destacada, pero bueno, muy por debajo de Basilea. Y luego, aquí tenéis qué compra y qué vende Suiza a nivel internacional en este sector. Veis que las columnas rojas siempre son mucho más grandes que las más altas que las amarillas, es decir, exporta mucho más de lo que importa. El saldo es la línea y veis que el saldo además ha tendido a crecer, es decir, que los ingresos por saldo comercial en este sector han ido a la alza. Lo que veis aquí en volúmenes son unas exportaciones que han crecido de en torno a 50.000 a 140.000 en los últimos 13 años, además un crecimiento, por tanto, muy notable, y un saldo que ha pasado de 30 a prácticamente 70.000 millones de euros. ¿A quién le compra Suiza? Pues España tiene la quinta posición. Aquí en el recuadro veis, bueno, el ranking es Alemania, Irlanda, Estados Unidos, Italia y España, pero también es interesante ver cómo de dinámico ha sido y cómo ha cambiado entre 2010 y 2023. Hemos destacado aquí en verde los casos en los que sube, en rojo en los que baja, solo es el caso del Reino Unido, y veis que España es el tercer país más dinámico, no solo es el quinto, sino que es el tercero que más crece, por debajo solo de Eslovenia y Singapur que tiene un porcentaje muy bajo. Eslovenia sí que es un caso particular porque es la apuesta de Novartis de fabricación y de inversión de los últimos años. Y eso ha hecho que haya habido un boom y que de hecho Eslovenia ha pasado a ser uno de los principales socios comerciales de Suiza. Pero España tiene una posición muy destacable. Exportaciones suizas, ¿a quién le vende Suiza? Pues España vuelve a ser el quinto país, por debajo de Estados Unidos, Alemania, Italia y Francia. En este caso también crece lo que compramos a Suiza de forma menos intensa que lo que nos compra Suiza a nosotros. Y bueno, Eslovenia vuelve a ser, esto es un sector de mucho comercio entre empresas, Rossino Novartis, entre industria, proveedores, cadena de valor de empresas del mismo sector. Y bueno, pues Eslovenia también le compra mucho a Suiza en la cadena de valor que tiene con Novartis. Aquí veis cómo es nuestro sector, lo conoceréis bien los que sois del sector en España. Veis que en nuestro caso la diferencia entre exportaciones e importaciones es pequeña, mucho más pequeña que en el caso suizo. Veis que en cualquier caso solemos tener un saldo comercial positivo, exportamos más de lo que importamos. Y bueno, en la línea es el saldo, veis que ha caído 2022 y 2023, aunque bueno, tenemos un repunte en el año 2024. Y claro, antes habíamos hablado de 70.000, 140.000 exportaciones e importaciones y un saldo de 60.000. Pues aquí el saldo que tenemos es de 4.000 millones de euros, más modesto, y los volúmenes de exportaciones se sitúan pues en torno a la mitad de los suizos. Aquí tenéis a quién le exportamos nosotros. Suiza es el cuarto destino. Como he dicho antes, mucho intraempresa, Rossino Novartis, también intraindustria. Y bueno, veis que después de Estados Unidos, es el principal cliente no perteneciente a la Unión Europea y que además crece a un 19%, ha crecido entre 2018 y 2024 las compras que hacen de productos españoles. En cuanto a la provisión de Suiza, el origen es aquí tenéis el peso que tiene como origen de nuestras importaciones. En este caso ha tendido a crecer desde 2018, ha perdido importancia. Aquí tenéis el esquema resumido con dos líneas de cuáles son nuestros flujos bilaterales. Veis, ya lo mencioné antes, el boom que hubo en 2021 con la vacuna de Moderna fabricada en Lonza y embotellada industrialmente en Rovi, en Madrid. Veis que, bueno, en cualquier caso, los saldos no han sido, quitando el año 2021, no ha sido tampoco, está bastante equilibrado el comercio bilateral. Y bueno, veis que en 2024 de hecho estamos más o menos al nivel, con lo cual el saldo es prácticamente nulo. Y como principales mensajes finales con los que me gustaría que os quedaseis, la industria, bueno, la economía suiza está entre las más punteras a nivel mundial.
La farmacoquímica, que es el principal sector industrial, por supuesto también. Es un mercado muy exigente, no es fácil entrar, pero una vez uno entra, es un mercado estable y con buenos márgenes en general. Suiza es el cuarto exportador de productos farmacoquímicos después de Alemania, Estados Unidos y China, pero hablamos de tres líderes que son muchísimo más grandes en población y también bastante más grandes en PIB, con lo cual el peso relativo per cápita es brutal en el caso de la industria suiza. Y luego lo bueno que tiene, como es un mercado exigente, el punto dos es que no es un objetivo solo en sí mismo, sino también como palanca para acceder a otros mercados. Como ha mencionado antes Guillem, es el país del mundo con mayor porcentaje de empresas de las Forbes, ¿no? O sea, de la clasificación de empresas grandes multinacionales. Y bueno, pues y cubre todos los segmentos. También ha mencionado Guillem. Fármacos diagnóstico como Roche Novartis, química fina como Clariant y Lonza, vitaminas Luz y Lonza también, sabores y fragancias, Givaudan y Firmenich, agentes para la protección de cosechas, Inventa. Entonces tenéis toda la gama de la cadena de valor de toda la industria. Y luego lo he mencionado repetidamente. Sí que tuvimos ese boom en 2021 con Lonza, Moderna, Rovi. Es cierto que eso ya ha pasado, el contrato ha finalizado, pero es de esperar que con esa relación comercial y ese flujo, eso permita que haya un impulso estructural que se traduzca en nuevos intercambios en el sector en otros ámbitos. Quedo a vuestra disposición para, aquí tenéis los datos de contacto de la oficina, tenéis el correo, nuestro buzón y los teléfonos. Y como había también dicho Guillem antes, nosotros también, por supuesto, aquí en Berna quedamos a vuestra disposición para poder ayudaros a resolver consultas y también prestar un servicio personalizado. Os animamos a que participéis en la misión que ahora explicará Rada. Y bueno, no lo he dicho al principio, pero igual que ha explicado Guillem, nosotros básicamente hacemos lo mismo que Guillem para España y Suiza. Sabéis que el ICEX es la agencia central de promoción de la internacionalización de las empresas españolas. Y en nuestro caso concreto en Berna, promocionamos las exportaciones de España, Suiza y Liechtenstein y la inversión de Suiza y Liechtenstein hacia España. Y bueno, sin más, ya cedo la palabra a Mateo. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Juan. Y sí, damos la palabra ahora a Mateo Prezzi de Analizala para compartir con nosotros su experiencia empresarial en el mercado. Hola, buenos días a todos. Antes que todo, agradezco la invitación a la Oficina Económica de la Embajada. Es un honor y un placer estar aquí. Em, lo que no testamos fue compartir las presentaciones y entonces ya eso tiene que funcionar, pero parece que tengo que salir de la reunión. A menos que, Rada, a Yo lo te lo mejor, puedo compartir. pues sí, mejor, mejor. Sí, un momentito solo. No, Un lo segundo. único que no testamos, ¿eh? A ver, pues después de las presentaciones tan maravillosas de Guillermo y Juan Luis, es difícil decir más sobre lo que es la actividad económica en Suiza y sobre todo de las empresas españolas en Suiza. Lo que voy a intentar yo es daros decimos, una impresión general desde el punto de vista práctico de lo que ha sido la experiencia de Analiza. ¿Se Antes, ve, no? yo no sé si conocéis, si todos conocéis a Analiza. Analiza es una empresa de medio tamaño que se dedica a la diagnóstica medical sobre todo en España, pero también en Portugal y en Brasil. Está participada por Asisa, que es la más grande aseguradora privada en España, que es una cooperativa de doctores, de médicos. Y bueno, pues Analiza compró a DRAC, que es un laboratorio de análisis de alergia a medicamentos, en 2019 y empezó prácticamente de cero, aunque el laboratorio el laboratorio era ya muy conocido, siendo fundado por uno decimos, inventores del sector de la alergia a medicamentos, el profesor Pichler, Werner Pichler. Entonces, pues nos encontramos en una posición de grande relevancia, pero
por otro lado, con ventas muy limitadas. Lo que encontramos también fueron unos test de diagnóstico muy especiales y únicos de verdad en el mundo. Entonces, esto decimos mucho potencial, para desarrollar. Y lo primero que hicimos, pues a partir de 2019, fue empezar a desarrollar y hasta el día, esencialmente, empezar a desarrollar la actividad en Suiza. Entonces, la slide siguiente, por favor. Pues entonces, yo llegué en 2022, pues prácticamente acabamos de empezar y el facturado de la empresa estaba alrededor de 1 millón, poco más, y al día de hoy hemos logrado ya doblar esta actividad y esto a pesar de todos las evoluciones que, pues, sabéis muy bien, pues a lo mejor comentamos un poco más tarde. En 2022 tuvimos COVID, ahora tenemos guerras por todo lado. Entonces, una situación, pues nunca estables en puerto, siempre en mar alta, como decir. Y, pues estamos muy satisfechos del resultado que hemos podido adquirir. Pues la siguiente, por favor. Nada, aquí simplemente para enseñaros que en los dos sectores sobre los cuales nos dedicamos de manera particular en Suiza, hemos ido creciendo en inmunología. De un lado, tenemos esos test muy especiales de inmunología celular que se han desarrollado muy bien en el territorio, estaban pocos conocidos, pues todo lo que son las ventajas de Suiza, y los comentamos en un ratito, han sido de soporte a nuestro desarrollo local en el territorio suizo. Y por otro lado, la alergia, que también es uno de los productos de compendio que llevamos a los doctores en todo el territorio de Suiza. La siguiente. Rada, se puede cambiar. Sí, sí, pero me da error. Ay. No sé por qué. Ahora. Bien, pues hemos mantenido esta situación de liderazgo tecnológico y el año pasado ganamos un premio muy importante, el Sanofi Innovation Award. Eso quiere decir que hemos juntado un crecimiento económico, un crecimiento desde el punto de vista de facturado y de resultados, también pudiendo continuar a mantener nuestro foco en todo lo que es la actividad de búsqueda y desarrollo, que sigue muy importante para nosotros porque la verdad es que nosotros hacemos rutina de lo que es publicaciones. Y eso es un trabajo muy especial hay que decirlo. Claro, no encuentras competidores de alguna manera, hay algunos productos competidores, pero también no encuentras mercado, que eso también es un reto. Pues la siguiente, por favor. Aquí, pues, es muy difícil, decimos, describir todos los elementos que nos han llevado yo creo, pues seguimos muy pequeños, pero creo que la actividad tuvo éxito y sigue creciendo al mismo ritmo del pasado. Es muy difícil describir en particular todos los elementos que nos han llevado a este punto. Hay muchos elementos que se juntan y creo que son únicos del entorno suizo. Y pues os he metido mis contactos en los comentarios, de manera que si queréis luego a profundizar algunos de estos elementos, lo podemos hacer juntos. Si no hay problemas, podéis contactarme por mail o por teléfono o a través de Juan Luis, sin ningún problema. Pues primero, Innovation and Technology, pues lo que hicimos fue encontrar una tecnología muy avanzada a nivel embrional y esto está, pues, una de las cosas que notamos mucho en el entorno suizo es el alto nivel de educación del sistema. Hay dos universidades que son entre las 10 más importantes del mundo, una en Lausanne, el SCHUV, y el otra es la Universidad de Zurich, el Instituto Técnico la Universidad Técnica de Zurich, el ETH.
que son entre las más importantes en el mundo y esto es por un foco en la tecnología. Pues claro, inversión en tecnología también, que es muy importante porque nunca se crece un árbol sin meterle el agua, eso lo sabemos. Y entonces hemos tenido, pues claro, suerte. A principios encontrar una buena tecnología y también encontrar un entorno ad alta tecnología, porque esto nos permite desarrollar nuevas aplicaciones para nuestras tecnologías o nuestras ideas o desarrollar hasta nuevas, que es lo que hacemos cada día, que es un esfuerzo porque invertimos una buena parte de nuestra facturación en búsqueda y desarrollo. Pues encontramos un sistema económico liberal, encontramos pues el desarrollo, yo creo, sobre el territorio ha sido muy rápido y eso ha sido permitido por pues muy bajas barreras administrativas, comerciales, un sistema económico que nos invita a crecer y no nos pone ningún tipo de barrera. O pues algunas sí, claro, hay barreras, por ejemplo, el franco suizo, luego cuando empezaremos a crecer a nivel internacional, eso es un poquito, puede ser un poquito una barrera, lo único que no tenemos euros aquí, o una ventaja. Pues unas infraestructuras muy buenas, pues imagináis que Suiza está al centro de Europa y lo que es, de verdad, es como si fueran todas las montañas de Europa concentradas en un país, en unos pocos kilómetros cuadrados y es muy fácil llegar en toda parte del país. Pues es pequeño, pero repito, muchas montañas. Es muy fácil llegar, las comunicaciones son excelentes, todas las infraestructuras de comunicación telefónico también, internet, nos ha permitido trabajar muy rápidamente con todo el territorio y además de llevar a cabo un proceso de, pues empezamos de nada, un proceso de automatización y digitalización de la empresa que nos permite tener data integration, cada día más automación. Eso es, pues, en el tipo de actividad que hacemos nosotros, automación es mucho decir porque muchos de los procesos cambian, pueden cambiar, entonces si lo automatizas luego tiras el robot y eso no está bien. Pues identificamos unas de las actividades que se podían automatizar y las automatizamos. Y eso también es gracias a la buena infraestructura del país. Y luego, claro, un sistema educativo que ya mencionamos muy, muy bueno, que nos facilitó la identificación de una workforce muy especializada. Eso tienes, pues, si puedo mencionar, eso tiene sus cosas en contra también, porque siendo que el mercado laboral es muy líquido, como encuentras, puedes perder también, en el sentido de que hay muchas oportunidades de alto contenido tecnológico en el territorio. Entonces, pues eso puede ser un drawback, pero si eres una persona que trabaja en Suiza, eso está bien porque tienes muchas oportunidades. No hay prácticamente paro como Juan Luis ha subrayado antes. Pues luego, otro elemento, pues decimos, salimos un poquito y vemos un poquito al exterior, una estabilidad política muy fuerte y eso lo sabemos, eso es de las cosas por las cuales la Suiza está muy bien conocida. Nos permitió mantener nuestro momento en momentos de dificultad política y social. Eh, y luego, pues Suiza está al centro de Europa, de verdad el centro de Europa. Aquí estamos, pues yo vivo en Basilea, aunque Adrac es basada en Berna, y pues puedo andar en Francia, pues, o en bicicleta, o en Alemania, en la misma hora. Eso, pues claro, no tiene paragones, desde el punto de vista logístico. Y pues al final, y último elemento que no, pues nosotros, claro, los impuestos es uno de los elementos bastante importantes del desarrollo empresarial en Suiza. Dependiendo del cantón, vais a encontrar
unos impuestos corporativos entre el 11 y el 20%, y hay hasta posibilidad de negociar con cada cantón unos impuestos especiales para inversiones especiales. Por ejemplo, yo trabajé en Medtronic, que estaba basada en Lausanne, y la empresa había negociado con el cantón de Vaud, que es el cantón donde están basados, un tax break de 10 años contra la inversión que hicieron, y muy grande, en una planta de producción. Y eso, pues claro, es una ventaja que no tiene Paragones, pues los impuestos te pagan la inversión que haces en el territorio. Bueno, con esto, y repito, creo que con lo que han dicho Guillermo y Juan Luis, quedaba poco que decir, ¿eh? Pues he acabado mi presentación. La siguiente slide simplemente para deciros gracias de la atención, y aquí están mis contactos, también los he puesto en los comentarios, entonces muchísimas gracias y pues no hesitáis en contactar. Muchas gracias, Mateo. Voy a dejar de compartir. Gracias también a los dos consejeros. Yo me he quedado con los mensajes clave, es que Suiza es un mercado con estabilidad económica y política, que no es fácil entrar, pero una vez que la empresa esté en el mercado, es un lugar donde puede crecer, y además facilita la expansión no solo a otros mercados europeos, sino a nivel internacional. También tiene un ecosistema innovador. Hay unas relaciones bilaterales entre nuestros países muy sólidas, donde España se está posicionando. Como ha comentado el consejero, eh, está el tercer país más dinámico. Creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Las empresas españolas tienen que tener ese mercado en el radar, tanto para consolidarse como para internacionalizarse. Por ese motivo, teniendo en cuenta todas estas oportunidades, desde la Cámara de Comercio de Madrid hemos organizado en colaboración con la oficina comercial en Berna una misión de prospección al ecosistema suizo, en concreto a dos sectores donde consideramos que mayores oportunidades de negocio existen, que son el químico y las ciencias de la vida. Aquellos sectores que hemos visto que hay oportunidades también en otros sectores donde las empresas, porque también me consta que hay empresas conectadas que quizá no son de estos dos sectores, pero sí que tienen interés en el mercado, también podéis contar con nuestro apoyo institucional a través de los servicios personalizados que ofrecemos para apoyaros en ese proceso de acceder al mercado de Suiza. Pero en este caso en concreto os voy a hablar de la misión empresarial que estamos organizando. Es en el mes de septiembre, en concreto del 15 al 18 de septiembre. En el chat tenéis el link a la convocatoria. También la enviaremos junto con las presentaciones. Ahora, una vez finalizada la sesión, simplemente vais a ver toda la información en lo que vamos a compartir, también a través del link. Pero comentaros que es una actividad diferente a lo mejor otras actividades que organizamos. La hemos hecho muy a medida para las empresas de estos sectores, con un apoyo institucional por parte de la Cámara de Madrid y la Embajada de España en Suiza, aprovechando también la dimensión del mercado. En tan solo 3 días vamos con un programa muy completo, ofrecemos a las empresas que van a participar la posibilidad, por una parte, de visitar la feria EUMAC, que es el evento clave y el punto de encuentro para todas las empresas de este sector, de estos dos sectores, de químico y ciencias de la vida. Es en Basilea, es la edición donde más empresas asisten. Es la posibilidad de que podáis tener reuniones con empresas pioneras
en estos sectores, podáis conocer el ecosistema mejor y podáis hacer colaboraciones tanto con potenciales clientes como con de Suiza y a nivel internacional, porque es una feria internacional. Pero no es solo la visita a la feria, también hemos organizado visitas a los organismos, a los principales organismos y asociaciones de estos sectores, que de forma individual el acceso no es tan fácil y sin embargo con este programa que hemos preparado y con nuestro apoyo institucional, pues sí que nos van a recibir, os van a atender, vais a poder también conocer a empresas en los diferentes puntos, en Zurich, tenemos visitas en Zurich, en Berna, en Ginebra, en Lausana, o sea, los principales centros para la industria química y ciencias de la vida. Es una forma, tanto para las empresas que ya están operando en el mercado pero quieren consolidarse, como para empresas que quieren explorar más a fondo el ecosistema de estos dos sectores, el ecosistema suizo, pues es una oportunidad única porque es repito, es un programa a medida, que estamos trabajando desde primeros del año y seguimos trabajando, lo vamos a ir adaptando según los perfiles de las empresas que se vayan apuntando. Está abierto a todas las empresas de España, si bien para las empresas que tengan sede o actividad en el municipio de Madrid, tenemos un apoyo económico gracias al acuerdo de colaboración que tenemos la Cámara de Madrid con el Ayuntamiento de Madrid. Esa información también viene en el link que os hemos compartido. Eh, por el tipo también de la actividad, las plazas son limitadas, por eso también os animamos que hagáis la inscripción cuanto antes. Si tenéis alguna duda, si necesitáis cualquier tipo de información adicional, estamos a vuestra disposición. Yo, en primer lugar, desde la Cámara de Madrid. Y también cuento con el apoyo institucional de la oficina comercial en Berna, en concreto para esta acción. Tenemos a Clara Sánchez, que también está conectada, es nuestra técnico de comercio exterior del programa de técnicos de comercio exterior que tenemos la Cámara de Madrid con la Comunidad de Madrid y está destinada este año en Suiza. También está a disposición de todas las empresas que necesiten información sobre el mercado. Y os animamos para que os suscribáis, que participéis. Es verdad que vais a ver ahora el plazo de inscripción que está hasta el 21 de marzo. Estamos valorando ampliarlo hasta mediados de mayo. Sin embargo, en caso de que estuvierais interesados, yo os invito que realicéis la inscripción cuanto antes para poder también valorar nosotros los perfiles y reconfirmar que lo que nos solicita la empresa se adapta al programa que tenemos previsto. Y por mi parte, yo creo que he comentado todo. No sé si Juan también quiere añadir algo en concreto para esta actividad. No, no, simplemente como tú ¿No? has dicho, cubrimos todo, desde una feria que es la principal del sector en Suiza, que es cada 2 años, años alternos Ginebra, Basilea, y digamos, la edición de este año en Basilea es la versión grande. Ciudad clave para el sector, como ya hemos dicho Guillermo y yo en las presentaciones. Luego incluimos autoridades en Berna, en la capital federal. Incluimos asociaciones, tanto en Zúrich como zona alemana, como en Ginebra, zona francesa. Parque de innovación, con la posibilidad de encuentro con startups, empresas innovadoras. Y claro, viene acompañado de un servicio personalizado de agenda para que aprovechéis vuestra visita por toda Suiza, para ir teniendo reuniones. Intentaremos que se concentren en ILMAC porque la feria trae a muchos actores del sector, es lo más fácil, pero si surge que hay posibilidad de reunir en Berna, Ginebra, Lausana o Zúrich, pues también es una opción. Eh, y nada. Sí. Ya os he compartido también en el chat mi correo electrónico para cualquier información adicional que necesitéis ahora después del webinar y antes de la inscripción, y también para cualquier información sobre el mercado suizo y apoyo que os podemos brindar desde la Cámara de Madrid. Y
Para no pasarme mucho del tiempo, ahora sí que os doy paso a las empresas asistentes. Si queréis preguntar, comentar algo, estamos a vuestra disposición, tanto yo como los ponentes que han intervenido. Podéis hacerlo a través del micrófono presentándose y el nombre de la empresa. No sé si yo no veo a nadie. Si tenéis dificultad, también podéis realizar la pregunta a través del chat. Hubo una antes sobre los datos, pero tú ya has insistido en que compartirás las presentaciones bueno, nuestro estudio de mercado actualizado se publicará en nuestro portal. Sí, también lo vamos a compartir desde la Cámara de Madrid, os lo podemos hacer llegar, que lo compartimos. Pues yo creo que no hay preguntas. Espero que eso sea buena señal, que ha quedado todo claro. Ah, mira, sí que hay una, Eh, sí. de Nila Eh, Castelló. un momentito. Sí, para exportar productos sanitarios a Suiza, concretamente IVD, ¿qué requisitos regulatorios existen? ¿El mercado C es aceptado? Y la segunda pregunta, ¿y para ofrecer servicios de laboratorio desde España, existe algún requisito o sirven las credenciales aplicables? Y aquí se ha cortado. Pues Nila, aquí podemos seguir en bilateral, pero en 2021 no se Vale, el resto de prorrogó, euros. no se actualizó el acuerdo de reconocimiento mutuo en productos médicos y en 2022 sucedió lo mismo con diagnóstico in vitro, que es el subsector sobre el que tú preguntas. Entonces, eso ha supuesto, no te impiden las exportaciones y las importaciones, pero se dificultan porque ahora es necesario tener un representante en destino, un certificado en destino y hay que adaptar el etiquetado. Pero esto, gracias a que en diciembre de 2024 se ha llegado a un acuerdo en principio para el nuevo marco bilateral de relaciones entre España y Suiza, es previsible que de aquí a 2027-2028, hay que tener paciencia, se firme el acuerdo final y se actualice el acuerdo de reconocimiento mutuo, incluido el de diagnóstico in vitro que venció en mayo de 2022. Pero lo vemos en bilateral porque Suiza ha aceptado unilateralmente durante un tiempo transitorio el certificado en origen, certificado español podría seguir valiendo, el certificado del marcado CE. La cuestión es la adaptación del etiquetado y la necesidad de tener un representante en Suiza. Pero bueno, lo podemos seguir en bilateral. Sí, sí, yo me quedo también con la pregunta y desde la Cámara también nos podemos ayudar para la gestión. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, yo creo que no. Entonces, pues nada, por mi parte, muchas gracias a todos por la asistencia. Como he dicho, es ahora el momento también para posicionarse en el mercado de Suiza e internacionalmente, además dadas las también los cambios a nivel internacional, con la política también, la nueva política arancelaria de Estados Unidos, pues quizá es un buen momento para posicionarse en otros mercados, como es el de Suiza. Agradecer de nuevo a los ponentes, a Guillem Valls de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Suiza en España, a Juan Díez de la Oficina Económica y Comercial en Berna, de la Embajada de España en Suiza, también al Matteo Prezzi de Analysa Lab, creo que también ha sido útil conocer la experiencia de una empresa, un caso práctico con las dificultades que puede haber tenido, pero sobre todo con el beneficio que ha obtenido por haberse internacionalizado a Suiza. Y nada más, por mi parte, muchas gracias a todos y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda, información adicional sobre el mercado de Suiza. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, un placer. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.